chicos, ¿qué tal? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Nosotros vamos a empezar el cuarto bimestre. Este cuarto bimestre vamos a empezar con el tema de de divisibilidad, ¿ok? Es un tema amplio, así que lo vamos a ver durante unas semanas, ¿no? Más de 2, 3 semanas, porque también tenemos que ver también la teoría es un poco amplia, así que la vamos a ver en este video. En este video vamos a definir la parte teórica, lo más resaltante, lo más importante que ustedes deben conocer, y también los criterios de visibilidad que son bien usados, que son métodos prácticos que permiten justamente determinar de una manera rápida cuándo un número es divisible por un determinado. Divisible por 2, por 3, por 5, por 7, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a ver, vamos a definir esto ¿ya? En este video. La parte teórica y si nos da, se hace algunos ejercicios. Sí, pero principalmente este video es para zanjar bien la parte teórica de este tema. ¿Ya? Cuando hablamos de divisibilidad, decimos que un número es divisible por otro cuando nosotros realizamos la división, resulta que es una división exacta, o sea, el residuo es cero. Por ejemplo, acá están colocando de manera general A entre B, ¿no? Si yo divido A entre B y esto resulta ser una división exacta, ¿ok? Entonces estamos hablando de que A es divisible por B. ¿Sí? Por ejemplo, si yo coloco el número 12 y lo quiero dividir entre 3, ¿no? Si yo realizo esta división, el cociente sería 4, ¿no? Y el resto me sale 0. Entonces hablamos de una división exacta. Si es una división exacta, entonces yo podría decir, ¿a qué conclusión llego? De que 12 es divisible entre 3, ¿no? Entonces eso es lo que yo podría obtener. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de divisibilidad, cuando un número es divisible por otro, cuando se divide, se obtiene una división exacta. Ahora, eso es con respecto a lo que es divisibilidad o lo que es cuando un número es divisible por otro, ¿no? Ahora, también podríamos decir de esta división que 3 es divisor de 12, ¿ok? Es algo que hay que tener en cuenta. Es un divisor. El 13 es un divisor de 12. O también es lo mismo que decir que 12 es divisible entre 3. ¿Ya? Ahora, hablemos de multiplicidad. Un número entero A es múltiplo de otro B si A es igual a B por X por N, ¿no? Donde N es un número entero cualquiera. Por ejemplo, a ver, yo puedo enumerar los siguientes múltiplos de 12. Por ejemplo, los múltiplos de 12 sería, o sea, tendrían la forma como 12K. Entonces, el K puede tomar valores que van todos los enteros, los negativos, el cero y todos los positivos. Por ejemplo, vamos a considerar todos los positivos. Los múltiplos de 12 sería el 12, 12 por 1, K si vale 2, 12 por 2 sería 24, y así, 36, 48, y así me puedo ir hasta el infinito. ¿Ok? Entonces yo estoy acá considerando los positivos, múltiplos positivos, pero un múltiplo también de 2 es el cero, porque K puede tomar el valor de cero. Entonces sería el cero, acá debería incluir el cero. Profesor, y los negativos también el menos 12, el menos 24, el menos 36, el menos 38 también. Entonces si te das cuenta, esa es la diferencia con multiplicidad. Estos son los múltiplos. Y cuando hablamos de divisibilidad, hablamos de los divisores. Por ejemplo, hablemos de los divisores de 12. ¿Cuáles son los divisores de 12? Son aquellos que lo dividen de manera exacta. Sería el 1, sería el 2, sería el 3, el 4, el 6 y el 12. Si te das cuenta, esto a ellos se le llama divisores. Y a ellos se le llama múltiplos. ¿Ok? Esa es la observación que ustedes deben tener en cuenta y esa es la diferencia. Cuando te hablan de divisores, son aquellos números que lo dividen exactamente al número. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el menor divisor de todo número? Es el 1, siempre.
Luego acá está. Entonces, ¿cuántos divisores tiene 12? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, yo podría que estos números, el 12 es divisible por 1, el 12 es divisible por 2, el 12 es divisible por 3, por 4, por 6 y por 12. Entonces, cuando hablamos de divisibilidad, hablamos de divisores. ¿Ok? Y cuando hablamos de multiplicidad, hablamos de múltiplos. ¿Sí? Hablamos de múltiplos. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 12? Estamos tocando el ejemplo del 12. Los múltiplos serían todos los positivos, el 0 y todos los negativos. Sería, por ejemplo, el 0 es múltiplo de todo número. Entonces, un múltiplo de 12 sería el 0. Luego viene el 12, el 24, el 26, el 48 y así sucesivamente. Y también los negativos, el menos 12, el menos 24, el 26. ¿Ok? Ahora, y otra diferencia. Si te das cuenta, los divisores es una cantidad limitada de valores. Mira, si te das cuenta cuántos son los divisores de 12, los divisores de 12 son 1, 2, 3, 4, 5, son 6 divisores. Pero si yo te pregunto cuántos múltiplos tiene, tienen infinitos múltiplos. Múltiplos. Si te das cuenta, esto se va hasta el infinito. Entonces, esa es la diferencia. Los divisores vendría a ser una cantidad finita, mientras que los múltiplos vendría a ser una cantidad infinita. ¿Ok? Ese es un dato importante que deben tener en cuenta. Hablemos esto de acá, en la representación. Cuando tú veas esto de acá, ¿qué significa, profesor, esto? Se lee que A es divisible entre B. ¿Ok? Así se lee. A es divisible entre B. Como podría decir que 12 es divisible entre 3. Entonces yo podría decir así. Y esto es correcto. 12 es divisible entre 3. 12 es divisible entre 6. 12 es divisible entre 4. ¿Ok? Entonces así se lee. ¿Ok? Ahora, esto también me representa de que A es un múltiplo de B. A es múltiplo de 3. 12 es múltiplo de 3. O 12 es divisible por 3. O también podríamos decir que 3 es divisor de 12. ¿Ok? Entonces, mira todas estas formas de lectura que yo le podría dar a esta representación. ¿Sí? Listo. Seguimos. Ahora, recordar esto, que el 0 es múltiplo de todo número. Siempre es múltiplo de todo número. Otra observación, de que todo número entero positivo es múltiplo de sí mismo. Claro, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, saber los múltiplos de 12 y el menor y que sea positivo, siempre es el mismo valor, ¿sí? Luego viene el 24, pero el menor y que es el mismo valor sería el 12. Siempre un múltiplo de todo número es un mismo valor, pues, ¿sí? Por ejemplo, un múltiplo de 9 es el 9, ¿no? Luego viene el 18, pero el 9, o sea, todo número entero positivo es múltiplo de sí mismo, ¿ya? Esa es una observación que también debes tener en cuenta. La unidad siempre es divisor de todo número, siempre. Eso también debes tener en cuenta, ¿ya? Ahora, acá hay algo que tú debes tener en cuenta. A ver, miren, si tú, por ejemplo, tienes un número que es un múltiplo de 3 y le sumas otro número que es múltiplo de 3, el resultado necesariamente te va a salir un número que es múltiplo de 3. Por ejemplo, 12 es múltiplo de 3, ¿sí o no? A eso tú le sumas, mira, le vamos a sumar otro múltiplo de 3 que sea 4, ahí está. Miren, acá me va a salir, perdón, a ver, para que nos guíes, mira, mira. 12 es múltiplo de 3, 9 es múltiplo de 3. ¿Cuánto sale esta suma? 21. Te pregunto, ¿21 es múltiplo de 3? Claro que sí. ¿Ok? Te das cuenta que la suma de múltiplos se cumple en el resultado también. Igualmente para la diferencia, resta. 2 es múltiplo de 3. Si le restas 9, también que es un múltiplo, el resultado te sale 3. Y yo te pregunto, ¿3 es múltiplo de 3? Sí. ¿Ok? Igual ocurre para la multiplicación. Igual ocurre. ¿Ya? Para la multiplicación deben tener en cuenta, por ejemplo, si yo tengo un múltiplo de 4, lo multiplico por 3, esto va a ser siempre un múltiplo de 4. Si yo tengo un múltiplo de 7 y esto lo multiplico por 2, esto siempre va a ser un múltiplo de 7, siempre necesariamente. Igualmente esto ocurre con la potencia.
¿ya? Con la potencia. Entonces son ciertas propiedades que uno debe tener en cuenta para desarrollar los ejercicios, ¿ya? Ahora, una vez que ya sabemos diferenciar lo que es un divisor y lo que es un múltiplo, vamos a ver los principales criterios de divisibilidad. Por ejemplo, miren, vamos a ver el criterio de divisibilidad por 2. ¿Cuándo un número es divisible por 2? Cuando yo quiero fijarme si un número es divisible por 2, yo tengo que centrarme necesariamente en la última cifra. Si yo veo que la última cifra es un múltiplo de 2, ¿ok? Si la cifra, entonces si es un múltiplo de 2, necesariamente eh, el número es divisible entre 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saber que es un múltiplo de 2? Si termina en 0 o termina en 2 o en una cifra par. Si termina en cifra par, el número es divisible entre 2. ¿Ok? Necesariamente. Cuando un número es divisible entre 4, me fijo en las dos últimas. Tú sabes que 4 es 2 al cuadrado. Entonces, este exponente te dice en qué cifra tú te tienes que centrar. Entonces, las dos últimas cifras tienen que ser un múltiplo de 4. ¿Sí? Múltiplos de 8. 8, profesor, es 2 al cubo. Entonces, el exponente me indica que yo tengo que centrarme en las tres últimas. Estas tres últimas cifras tienen que ser un múltiplo de 8, necesariamente. Miren el siguiente ejercicio. ¿Qué valor se le debe asignar a z para que el numeral, este número de 6 cifras, sea divisible entre 8? ¿Qué dice según el criterio de divisibilidad por 8? Que me debo centrar en las tres últimas cifras. Acá está. 4,3z. Mira. Ese 4,3z debe ser un múltiplo de 8. Si yo sé que es un múltiplo de 8, la división debe ser exacta, ¿sí o no? Entonces, empiezo. 8 por 5 es 40, me sobra 3 bajo el z. 8 por cuánto multiplico a 8. ¿Por qué número multiplico 8? Para que me dé un número de dos cifras y que empiece en 3. Necesariamente el único número que multiplicó por 8 y que sea un número de 30 y tantos sería el 4. 8 por 4, 32, 32 y el resto me da 0. Por lo tanto, para que esto dé 0, necesariamente z tiene que ser 2. ¿Sí? Entonces se da cuenta que estos criterios de divisibilidad te permiten resolverlo de manera rápida. Divisibilidad por 5. ¿Cuándo un número es divisible por 5? Me centro en la última cifra, cuando termine en 5 o en 0. Por 25, cuando las dos últimas cifras es un múltiplo de 25 o termina en 2, 0. Y me centro en las tres últimas cifras, por ejemplo acá, si es divisibilidad por 125. Me centro en las tres últimas cifras. Esto debería ser que terminen en 3 ceros o que ese número que se forma con las tres últimas cifras sea un múltiplo de 125. ¿Ok? Sencillo. Tiene la misma forma, muy parecido a la divisibilidad por 2, por 4 y por 8. Divisibilidad por 3 o por 9. Este de acá es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es sumar cifras. Y si sumas una cifra, las cifras y te da que la suma de cifras es un múltiplo de 3, entonces tú puedes decir tajantemente que el número es divisible por 3. Si la suma de cifras te sale que es un múltiplo de 9, entonces puedes decir que el número es divisible por 9. Veamos el siguiente ejercicio. Miren, esto de acá. Me dan un número 67x41. Este número tiene 6 cifras. Me dicen, ¿qué valor debe tomar x para que este número sea divisible por 9? ¿Ok? Entonces, el criterio de divisibilidad por 9 te dice suma de cifras. Suma sus cifras. 6 más 7 más x más 4 más 1 más 4 debe ser un múltiplo de 9. Al sumar la cifra te sale 22 más x debe ser igual a un múltiplo de 9. Dime, ¿qué múltiplos de 9 hay que sea más de 22? Y ojo, recuerda que x sea una cifra. Múltiplos de 9, el 9, 18, 27, 36. Pero mira, tiene que ser veintitantos. Entonces, ¿cuánto le falta para que sea un múltiplo de 9? A 22 le falta 5 para que sea un múltiplo de 9. Por lo tanto, x vale 5. Y se acabó. ¿Sí? Vamos así. Y por último, el último criterio de divisibilidad. Divisibilidad por 11. Acá esto también tiene una forma práctica. Empezamos de izquierda a derecha colocando signos más, menos, más, menos.
operas los signos positivos, ¿no? Sumas y restas y esto debe darte un múltiplo de 11. Veamos el siguiente ejercicio. Miren, ¿cuál es el valor que toma y en este número de acá para que esto sea divisible entre 11? Entonces, yo realizo la operación. Vamos a colocar los signos. Mira, a ver, han colocado, sería así, 1, 4, y, 1, 7. Vamos a colocar los signos. Sería de izquierda a derecha. Más, menos, más, menos, más. Entonces, juntos los positivos, si yo gusto, sería 1, o si no, si lo bajamos de frente, 1 menos 4 más y menos 1 más 7. Esto debe darme un múltiplo de 11. Opero y me queda que 3 más y debe ser un múltiplo de 11. Múltiplo de 11, el 11. ¿Cuánto le falta a 3 para que sea 11? Y necesariamente tiene que ser 8. Y esa es la respuesta. ¿Ok? Entonces se dan cuenta de que solamente es necesario conocer estos criterios que nos permiten a nosotros resolver los ejercicios de una manera más rápida. ¿Ok? Veamos esta pregunta. Y ahí lo vamos a dejar por el día de hoy, por en este video, ya que en el siguiente vamos a irnos de frente a los ejercicios. Completaré los espacios en blanco adecuadamente. Dice, si un número termina en 0 o cifra par, entonces será siempre divisible por... A ver, si un número termina en 0 o en cifra par, este será siempre, ojo, siempre divisible por... A ver, si yo tengo un número, no sé, ¿ya? Que me dice que termina en 0, ahí está. O puede ser este número, que termina en una cifra par, por ejemplo. ¿Sí? Si un número termina en 0 o cifra par, será siempre divisible por... O sea, hay estas dos posibilidades. Siempre, será siempre divisible por... Si termina en 0, este número es divisible por 5. ¿Sí o no? Según el criterio de divisibilidad. Y si termina en 2, en cifra par, es un número divisible por 2. ¿No? Entonces, me dicen, si un número termina en 0 o en cifra par, será siempre divisible por, si es divisible por 5, o sea, si este número dice, si termina en 0 o en cifra par, entonces será siempre divisible por, a ver, hay estas dos posibilidades. Me dice que sea divisible siempre. ¿Por qué número siempre va a ser divisible? Si termina en esto también, si termina en 0, siempre va a ser divisible por 2. ¿Sí o no? Porque también si hay un factor 10, o sea, está el 5 y está el 2. ¿Sí o no? Entonces, él sí cumple, si termina en 0, que siempre va a ser divisible por 2. Y si termina en cifra par, por 2. Con más razón, es divisible por 2. Con él mira, si este número termina en 0 en 2, siempre va a ser divisible por 2. Acá es divisible por 2 y también por 2, porque termina en cifra par. Pero yo te pregunto, ¿será divisible por 5? Acá sí, pero acá no. Entonces la respuesta sería divisible por 2. Si un número termina en 0 o cifra 5, si un número termina en 0 o en cifra 5, entonces será siempre divisible por... A ver, si termina en 0, es divisible por 5. Y si termina en 5, también pues es divisible por 5. Si un número termina en 0 o cifra 5, siempre será divisible por 5. Siempre. Siempre, muchachos. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, solamente es cuestión de tener en cuenta la parte teórica, que es importante. Ok, chicos, espero que haya sido claro con este breve video con la parte teórica, que es importante conocerla, y esta aplicación, pues, ¿no? Ya en el siguiente video vamos a dedicarnos a resolver puros ejercicios del compendio. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una siguiente oportunidad.